Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos acá con Leo. ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No niego ni afirmo que tuvimos que grabar el episodio de nuevo, lo habíamos empezado, porque parece que Ian estuvo escuchando mucho, no hay almuerzo gratis y se olvida de saludar a la gente ahora cuando abre el programa. Sí, me mandé y arranqué el episodio. Me di cuenta que ni lo saludé, ¿viste? Sí. Bueno, nada, está bien. Queríamos hacer las cosas bien nosotros. Solamente llevábamos grabados 52 minutos, pero bueno, no pasa nada. Volvemos todo para atrás, borramos todo y arrancamos de nuevo. Esta vez mejor, porque saludamos. Entonces, bueno, yendo al grano del episodio, ahora ya sabiendo que Leo se encuentra bien y lo saludamos y todo, hoy queremos hablar, queremos traer nuevamente algo práctico para la comunidad. Nos gustan las cosas prácticas. La teoría está buena y sirve, es la base, pero después necesitas práctica, porque si no, todo queda en una cafetería, ¿se entiende? Y no somos Bitcoin Cashers de café. Acá somos Bitcoin Cashers que practican y adoptan la moneda en su día a día. Entonces, claro, en este Bitcoin caso, Cash no es para pagar el café. No, sí, es para pagar el café, pero me refiero, viste, como el típico liberal de café que se queda, viste, leyendo ahí el libro y ahí se quedó la cosa, viste, en vez de, no sé, practicar alguna de sus ideas en el mundo real. Bueno, por eso yo le digo liberalismo de café al tipo, o al libertario, Sí, viste, sí. que simplemente se queda ahí en el altar leyendo y no practica después nada. O sea, el mundo sigue exactamente igual, solo que él sigue leyendo el libro, viste. Lo cual está buenísimo. El mundo anda mal, pero sé por qué, dice. Claro, en algún momento, viste, tenés que por lo menos querer cambiar lo tuyo y lo que te rodea, digamos. Entonces, lo que queremos traer es algo práctico. Especialmente, en este caso, queremos hablar no tanto para el usuario o el cliente de la comunidad, porque eso ya tenemos un episodio dedicado a eso. No me acuerdo exactamente el nombre, pero que es como puedo aportar a la comunidad, una cosa así. O llevando Bitcoin Cash a tu comunidad, algo por el estilo. Exactamente, creo que ese es el nombre. Sí. Entonces, bueno, si necesitan pueden ir a ese episodio si están interesados. Pero en este episodio particularmente queremos hablar de adoptar Bitcoin Cash en tu negocio. Primero queremos... ¿A qué nos referimos con negocio en este episodio, no? Bueno, nos referimos a 3 categorías. Uno sería comercio. O sea, un comercio puede ser un comercio físico o digital. Por ejemplo, si tenés una verdulería, una carnicería, no sé, una fiambrería, una tienda de ropa, un local de no sé qué, todo ese tipo de cosas los consideramos comercio si querés. O vendés simplemente online, porque vos podés tener, por ejemplo, una tienda de tecnología, también vender online. Entonces, la segunda podría ser, por ejemplo, el emprendedor. No sé, soy una chica y hago manicura o pedicura o no sé, o tengo un negocio que importo productos, viste, esto de como es dropshipping, todo este tipo de cosas. O Sí. hay mil emprendimientos. Esos también obviamente pueden aceptar Bitcoin Cash. O sea, todo esto es para quien brinde un bien o servicio a alguien, que tenga clientes. Y también le puede servir, por ejemplo, a quien tiene una empresa. O sea, si tienes una empresa más grande, ¿no? Dedicada a un sector en específico, también lo puedes hacer. O sea, tenés, no sé, una empresa que brinda, por ejemplo, desarrolladores, o una empresa que es una distribuidora de tecnología, por ejemplo. Bueno, vos también podés aceptar Bitcoin Cash y ayudar aparte a toda la cadena de la adopción que va más allá del comercio y el usuario, sino también, digamos, si te vas para atrás. Entonces, a estas 3 categorías nos vamos a resumirlo como negocio. Y lo que queremos traer hoy es algo práctico. O sea, queremos volver con lo práctico y hablar, por ejemplo, vamos a empezar hablando de las ventajas. No por lo práctico, sino como para que se entienda del por qué, ¿no? O sea, además de aceptando Bitcoin Cash en mi negocio, es por qué estoy aceptando Bitcoin Cash en mi negocio. O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la ventaja acá de por qué debería hacerlo? Te puede pasar que estés escuchando este episodio y seas Bitcoin Casher porque estás en la comunidad y todo. Y entonces, bueno, obviamente ya entendés las ventajas si querés. Pero si no, bienvenido.
sumate al grupo de Telegram de SH Argentina, sumate a la comunidad y además te brindamos cuáles son, en resumen, las ventajas que te brinda Bitcoin Cash. Entonces, una de las primeras ventajas que no es menor es Bitcoin Cash es gratis. O sea, es sin trucos. A veces te preguntan, ¿viste? Le explicás a algún comercio que esto tiene todas estas ventajas que ahora vamos a brindar y te preguntan, bueno, dale, pero dale, ¿dónde me la estás poniendo? Te dicen. ¿Dónde me está cagando? Muy acostumbrados igual. Claro, ¿y dónde está el truco? Dale, boludo, estamos grandes, decime el truco, no pasa nada, no me enojo, pero decímelo, ¿me entendés? O sea, yo ya la viví esta, ¿viste? Yo ya estoy grande. Bueno, no, acá no hay. Esto es algo totalmente disruptivo. No estás acostumbrado a algo tan emocionante como esto. Entonces, la primera ventaja es que es gratis. O sea, literalmente no hay costos para recibir Bitcoin Cash. O sea, simplemente, por lo que van a ver en la guía práctica, ahora más adelante durante el episodio les vamos a explicar prácticamente eso es un comercio como hacer para aceptar. Pero no hay costos. O sea, literalmente no hay costos. El único costo que tiene es el que envía dinero, no el que recibe. O sea, cuando querés enviar dinero tenés un costo, pero es nada, son centavos de pesos, fracciones de centavos de dólar, ¿no? La verdad que es inexistente. A comparativa de, por ejemplo, las tarjetas de crédito o cosas como Mercado Pago o servicios, ¿viste? Para recibir pagos que la verdad que te cobran una tasa que suele ser muy alta a veces, realmente alta. Nos ha llegado muchas veces gente que nos manda, ¿viste? Screenshots de mirá lo que me cobra, no sé, Mercado Pago, ¿viste? Y le sacan como el 15%. O a veces más, depende de cómo te paguen y a los plazos que querés, ¿viste? Creo que si te pagan con tarjeta y querés recibirlo en el momento, o sea, tenés que hacer un curso para entender todo esto. Sí, acá tenés una gran diferenciación con respecto a los medios de pago tradicionales digitales, ¿no? Porque, por un lado, al usuario le venden la conveniencia y te dicen, che, bajate esta nueva billetera de, no sé, el banco no sé cuánto, y vas a poder entrar a todos los negocios que quieras y hacer pagos escaneando un QR y listo. Y la verdad que sí, por ahí para el usuario en ese sentido puede ser un poco más conveniente que por ahí andar cargando fajos de billete, porque hoy en día ya prácticamente con la inflación y con la resistencia a crear billetes de mayor denominación genera este tipo de incomodidades. O sea, transportar mucho valor se está volviendo cada vez más complicado. Pero del otro lado no te cuentan que hay un comercio que está poniendo, digamos, una buena guita todos los meses para que justamente le permitan utilizar ese sistema. Y que además, digamos, todo esto pasa por un filtro. No solamente, digamos, un filtro de antilavado, sino que además esto se junta con toda la información que se envía a las agencias de recaudación de impuestos y demás. Y además que aceptar esto no es gratis. Es decir, tiene un costo para el comercio que ronda entre el 3% más o menos hasta el 5% aproximadamente en la mayoría de los casos. Creo que estos son los valores. Y te cobran un porcentaje más si querés el dinero antes. O sea, por ejemplo, si querés poder utilizar ese dinero dentro de una semana, te cobran un mayor porcentaje. Si no, tenés que esperar 30 días para empezar a utilizarlo. O sea que ya ahí tenés una gran desventaja. Utilizar Bitcoin Cash es completamente diferente. Es como si te pagaran con dinero en efectivo, pero teniendo todas las ventajas de lo digital. O sea, puedes transferir o transportar grandes sumas de valor en un espacio que es inexistente. O sea, literalmente es una aplicación dentro de tu teléfono. Y en el caso del comercio, por ejemplo, cuando recibís un pago con Bitcoin Cash, lo podés gastar automáticamente. O sea, te podés cruzar al negocio enfrente que también acepta Bitcoin Cash y directamente hacer uso de ese dinero que acabas de recibir de forma instantánea. O sea, y esto es sin ningún tipo de restricción, todas las veces que vos quieras. Solamente pagas una tarifa que, como dijo Ian recién, es mínima y es equivalente a centavos de dólar. Una fracción de un centavo de dólar. Que no es nada prácticamente. Sí, además, la tarifa es siempre así. Y las transacciones son siempre instantáneas. O sea, esto no es algo temporal de ahora. O sea, no es una cuestión del momentum. Sino que es siempre así. Además, no existen los plazos. Eso es bueno. Porque solamente existe lo instantáneo. Al momento de recibir un pago. Siendo comercio, ¿no? Tal vez en algún momento se inventen servicios de poder pedir prestado vos como usuario para pagar algo, ¿viste? Bueno, pero al comercio le llega en un momento. No hay plazos. Siempre te llega instantáneo. No hay a 30 días, a 40 días.
15 días, a 7 días, a nada, siempre es instantáneo. Eso es otra ventaja. Es como literalmente cuando te pagan en efectivo. Entonces, ya acá tenemos un montón de ventajas de costo. O sea, los costos ya lo tenemos a favor. Por otro lado, los pagos son seguros e imposibles de falsificar. Esto es algo que no siempre se tiene en cuenta, pero muchas veces a los comercios los estafan al momento de pagar con tarjetas, ¿viste? Que hacen una compra y después cancelan el pago a través de la tarjeta, o la tarjeta era falsa, o no tiene fondos, ¿viste? Porque siempre hay una maniobra rara que se inventa nueva. Pero esto no pasa en Bitcoin Cash. O sea, vos sabés que siempre que te están pagando, el pago no tiene vuelta atrás, es irreversible e imposible de falsificar. O sea, si te están pagando y a vos te llegó el dinero, sí o sí significa que el que te pagó tenía los fondos suficientes para pagarte. O sea, no te pueden pagar sin fondos. O sea, no existe esto. Es algo como... Es como si literalmente te están dando el billete en la mano y vos recibiste el billete. Bueno, vos lo tenés en la mano, lo estás viendo. Bueno, eso es exactamente igual. Es el mismo feeling. Vos lo tenés en la mano. Entonces, a comparación, por ejemplo, las tarjetas que pueden ser reversibles, o los billetes que pueden ser falsificables, en este caso vos tenés la 100% de certeza que lo que te está llegando es seguro. Esto es otra ventaja muy grande. No son pocos los comercios que han sido estafados con todo este tipo de cosas. Seguramente vos siendo comercio, si tenés un tiempo en el mercado, tuviste más de un caso. Seguramente. Esto no tenés esa situación, lo cual te deja, viste, una cierta tranquilidad. Entonces tenés pagos, no tenés costo para recibir. Te llega al instante y es seguro. Y los pagos no son reversibles. O sea, ya acá tenés un montón de ventajas comerciales que tiene Bitcoin Cash. Vale la pena explicar en qué se basa también la seguridad, al menos en grandes rasgos. Y no tiene nada más que ver que con simplemente cuestiones de fórmulas matemáticas. En este caso, fórmulas que se conocen como criptográficas, que es una rama de las matemáticas que se ocupa de la verificación, cifrado y autenticación de los mensajes que se envían. En este caso, una transacción de Bitcoin Cash es un mensaje que se envía a la red de Bitcoin Cash, y la ventaja que tiene es que esta transacción es verificada y validada por cada uno de los mineros que participa de la red. Es decir, está garantizado de forma prácticamente descentralizada que ese pago es legítimo, y además tiene otra ventaja que es no hay una sola empresa o entidad o grupo de mineros que se dedique a verificar los pagos, sino que está completamente distribuido y cualquiera puede ser un minero. Es verdad que se requiere hardware especializado, pero su espíritu, el sistema funciona de tal forma que cualquiera puede introducirse en la red para hacer una verificación de los pagos. Con lo cual, para el comercio, básicamente se ahorra también toda la parte de tener que verificar los pagos y demás. Si vos ves que al momento de recibir el pago, si tenés una billetera buena, la persona escanea el código QR, te envía el pago y vos ves que te llegó, ya está, no hay nada más que hacer. Podés liberar los productos o el servicio y en cualquier caso no tenés que preocuparte de nada. O sea, tenés la ventaja de los pagos digitales y tenés la ventaja de los pagos en efectivos. Por un lado es instantáneo, es rápido, es conveniente, es cómodo, y por el otro es seguro y falsificable. No te pueden revertir un pago, pero además tampoco te pueden pagar con Bitcoin Cash falso. Eso no existe. O sea, si alguien no tiene BCH para mandarte, no te aparece absolutamente nada. La experiencia la verdad que... Sí, no digo, pero que la experiencia con el pago es relativamente simple en cualquier caso. Sí, realmente las ventajas en este sentido son muy altas. Por ejemplo, lo que tenés es la mejor experiencia de los dos mundos. O sea, es como si te estén pagando con efectivo, pero digital, electrónico. Entonces, también, por ejemplo, cuando lo comparamos con el caso de BTC, en el cual esto no es así. Por eso no recomendamos aceptar pagos en BTC siendo comercio, porque existe una característica que fue añadida al código. Ahora, si quieren, podemos explicar por qué. Que básicamente se llama Replace by Fee. Eso lo que hace es que permite que haya transacciones reversibles en BTC. ¿Qué significa esto? Esto significa que si a vos te pagan, en la práctica a vos te pagan, le diste el producto, el que te pagó se fue y canceló el pago luego.
Entonces perdiste el producto y el dinero. Esto no es algo menor. Hay un montón de videos en YouTube en el cual hay gente que muestra qué sencillo es, porque encima las aplicaciones te permiten un botón de cancelar, o sea, no está muy rebuscada la cosa. Entonces van, compran algo, pagan, se dan vuelta, cancelan el pago y se quedan con el producto. Que muchos de estos videos después van al comercio y le dicen, mirá, ojo que te puede pasar esto. Y la verdad que la única alternativa que tenés en la práctica para eso es tener que esperar una confirmación, lo cual la verdad que no sabes cuándo va a ser. Pueden ser 10 minutos para arriba. Entonces tampoco vas a tener un cliente 10 minutos ahí parado, por lo menos 10 minutos ahí parado, esperando que se confirme para vos estar seguro de que se lleve un café, ¿me entendés? La verdad que la ventaja que tienen las cero confirmaciones de BCH, que es algo que es natural en el Bitcoin original, es abismal. Es el hecho, es una gran ventaja. Literalmente lo dice, creo que si no es el segunda frase o una cosa así del white paper, pega en el palo. Está dentro del primer párrafo, en el cual Satoshi explica que una de las ventajas de esto es que los pagos son irreversibles. Y lo que agregó la gente de BTC con Replace by Fee, o sea, si vos lees el primer párrafo del white paper y lo comparás con BTC, ya te das cuenta que no lo es, porque los pagos no son reversibles, son reversibles. Entonces ya no cumple con una de las características principales de Bitcoin. No lo digo yo, lo dice el white paper. O sea, es cuestión de mirar y comparar. ¿Por qué se agregó Replace by Fee en BTC? Bueno, básicamente cuando impidieron que se puedan hacer más de 5 transacciones, con suerte, por segundo. Si de repente hay 10 personas queriendo hacer, bueno, las tarifas empiezan a subir. O sea, la gente paga más por querer que su transacción se confirme dentro de las 5 transacciones posibles por segundo. O sea, yo creo que la mía se confirme y no la de otro. Entonces pagan una tarifa más alta para estar primeros en la fila, ¿no? Lo que pasa es que vos no sabés cuándo otro va a pagar. Entonces lo que sucedía es que, o sea, esto, que se entienda, es un problema causado, o sea, es la solución entre 50.000 comillas a un problema causado por ellos mismos. O sea, vos tenés que pagás, supongamos que la tarifa en el momento eran $5, ¿no? En BTC. La pagaste y de repente vos tenés que esperar 10 minutos a que se confirme. O sea, tenés que en 10 minutos tu transacción tiene que entrar y no tenés la seguridad de que va a entrar. Vos simplemente pagaste lo que te decía la aplicación que tenías que pagar en el momento. Pero supongamos que la tarifa se va a $20. Entonces ya está, te quedaste afuera, estás $15 abajo del promedio que se necesita para entrar en el bloque. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tu transacción, o sea, si la tarifa promedio nunca baja de los $6, por ejemplo, jamás tu transacción va a entrar en el bloque. O sea, nunca se va a confirmar tu transacción porque nunca pagaste lo suficiente. Aunque hayas pagado $5, nunca pagaste lo suficiente para que se confirme tu transacción. Entonces, ¿qué es lo que agregaron? Bueno, agregaron Replace by Fee, que lo que te permite es agregar una tarifa extra a tu tarifa. O sea, si la tarifa pagaste 5 y lo necesario era 20, bueno, pagás unos 15 más. O sea, pagás 5, después pagás 15 más y podés entrar en la de 20. Pero esto lo que te permite es la opción de redirigir el pago. Entonces lo que hace la gente es, va a un comercio, selecciona, supongamos que la tarifa eran $5, paga 1 centavo, lo cual no se va a confirmar, obviamente no se va a confirmar. Y luego paga, o sea, se lleva el producto, al comercio le marca que ya pagó, pero no está confirmado, pero no lo va a hacer esperar. Entonces luego el cliente se va con el producto y lo que hace es aplica Replace by Fee, agrega una tarifa extra sobre la tarifa, redirigiéndose el pago a una dirección de él mismo y no a la dirección del comercio. Entonces de esa forma se estafa al comercio utilizando Replace by Fee. Esto rompe una de las primeras características de Bitcoin, como contábamos recién. Bueno, después entonces podemos seguir avanzando con otra de las características de Bitcoin Cash, que obviamente, ya pasando de lo que es en sí la comparación más con BTC, es una de las ventajas que se mantienen obviamente desde el origen de BCH, que es que no existen barreras en términos de fronteras, sino que se pueden enviar pagos a cualquier parte del mundo. ¿Esto por qué es útil? Bueno, obviamente, comparemos, ¿no? Hoy qué tendríamos que hacer, sobre todo en Argentina, si quisiéramos enviar,
no sé, hacer una cosa tan simple y tan fácil. O sea, si yo puedo enviar un mensaje de acá a Tokio, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer una transferencia bancaria de mi cuenta con ahorros en, no sé, de mi cuenta de ahorro en dólares del banco a una cuenta de ahorro en dólares en Estados Unidos? Bueno, obviamente, porque hay un montón de regulaciones en el medio, hay un montón de intermediarios, hay cuestiones, digamos, también económicas, decisiones gubernamentales, etcétera, etcétera, lo cual dificulta el acceso a ese tipo de transacciones. Y a mí, en definitiva, me están dejando afuera de todo un mercado, que es el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos. Si yo quiero comprar algo allá es prácticamente imposible. Esto también me afecta del otro lado, o sea, si alguien me quiere comprar a mí, que estoy en Argentina, desde Estados Unidos, con transferencia bancaria es prácticamente imposible. O sea, no hay manera práctica de que una persona que esté en Estados Unidos me envíe dinero a mí y que yo reciba la totalidad del dinero. Porque también por un montón de cuestiones que tienen que ver con impuestos, tasas, costo de transferencia, comisiones, tarifas, etcétera, etcétera, termino recibiendo una fracción de lo que debería recibir. En definitiva, eso lo que termina pasando es que yo tengo una de dos, o que aceptar recibir una parte mucho menor de la que yo pedí originalmente, o subir todos los precios y cobrar un producto que yo vendo hacia el exterior, es decir, que yo exporto, muchísimo más caro de lo que realmente lo cobraría si no existiera todo eso. Entonces eso me hace mucho menos competitivo a mí, y en definitiva lo que genera es que no puedo cobrarle a alguien que está fuera del país, con lo cual no solamente no puedo acceder a todo ese mercado, sino que prácticamente nadie puede acceder hacia mí. O sea, tenés una barrera, que en definitiva es una barrera artificial, pero que existe. Bueno, gracias a Bitcoin Cash vos te podés saltar esta barrera. Y esto es especialmente interesante, sobre todo si una persona es freelancer o tiene un negocio digital o vende algún tipo de servicio que pueda ser fácilmente transmisible utilizando tan solo Internet. O sea, la información que yo puedo transmitir a través de Internet no tiene prácticamente límites. Sin embargo, puedo utilizar esa conexión a Internet, por ejemplo, para hacer una transacción con Bitcoin Cash, que tampoco tiene conceptos de países, o sea, no existe una jurisdicción sobre la cual opere BCH, sino que es una red global de pagos. Entonces, por ejemplo, si soy freelancer, puedo utilizar Bitcoin Cash para recibir pagos desde afuera, o puedo utilizarlo, por ejemplo, para acceder a bienes y servicios de afuera. De hecho, yo lo he hecho varias veces. Inclusive también se podría hacer, por ejemplo, no sé, que alguien me mande el pago y yo puedo, por ejemplo, o sea, si doy clases de idiomas, por ejemplo, puedo dar clases de idioma a través de Internet y recibir el pago a través de Bitcoin Cash a una persona que está fuera de mi país, con lo cual ya automáticamente tenés todo un mercado que es mucho más abarcativo, mucho más grande que lo que tenía originalmente cuando no tenía BCH. Entonces, adoptar BCH tiene una de las grandes ventajas, que es la capacidad de enviar y recibir dinero a cualquier parte del mundo. Esto obviamente también se utiliza para cosas como remesas, transferencias internacionales, transportar valor afuera del país, etc. Además, acá hay otra cosa que tenemos anotada, que es si vos, por ejemplo, tenés un servicio, por ahí no es un servicio, pero es algo que depende del país. No sé, por ejemplo, tenés una cadena de hoteles o un hotel o lo que sea, bueno, puedes aprovechar el turismo desde el exterior. O sea, aceptando BCH hay gente que viaja por todo el mundo, básicamente mostrando cómo se utiliza Bitcoin Cash. Y por ejemplo, puedes tener un negocio y beneficiarte de alguna persona que venga a hacer alguna especie de publicidad de Bitcoin Cash, comprando en tu negocio, mostrando qué fácil que es pagar usando Bitcoin Cash desde cualquier parte del mundo y sin ningún tipo de problemas. Sí, realmente acá hay una ventaja muy amplia en términos de todo lo que es digital, o no, muchas veces, por ejemplo, hay un caso de un muchacho de la comunidad que le da clases de hebreo, un caso que solemos mencionar bastante, pero le da clases de hebreo a una persona que vive en España, desde Argentina. Entonces se manejan con Bitcoin Cash y listo, o sea, no hace falta que metas ahí un banco, una tarjeta de crédito, un procesador de pagos, un canal de Lightning o lo que sea, simplemente se manejan P2P entre ellos. Sí, también hay un caso de una tienda de libros que exporta libros a España, por ejemplo, y que varios pedidos que ya han hecho los han enviado, o sea, por el correo, ¿no? Pero el pago lo recibieron directamente utilizando Bitcoin Cash. Entonces, libros que por ahí no se consiguen fácilmente en España y que obviamente pagarlos utilizando el sistema tradicional resultaría caro. Bueno, pueden utilizar Bitcoin Cash y mandan los productos, en este caso con un paquete, y el pago lo recibieron ya directamente en Bitcoin Cash. Y la ventaja es que obviamente esto no tarda nada, o sea, una transferencia internacional
puede incluso tardar días o semanas si hay algo que algún burócrata tiene que revisar o quiere revisar. Sin embargo, en este caso no hay nada para revisar. Si la transacción es válida y tiene todas las firmas correspondientes, firmas digitales, perfecto, pasa y automáticamente ya se pueden gastar esos fondos. No hace falta esperar absolutamente nada. Sí, además hay que entender que no importa vos físicamente, a la red no le importa dónde estés vos físicamente. No tiene nada que ver. O sea, un pago de 2 personas que están al lado y 2 personas que están, una en Japón y una en Argentina, es exactamente el mismo tiempo. O sea, no varía nada. No tarda más en la práctica. Entonces, por ejemplo, bueno, esta misma tienda de libros, ya que estamos hablando, es libroslibertarios.com.ar, y también le paga a proveedores en Bitcoin Cash. O sea, recibe libros en Bitcoin Cash, vende libros en Bitcoin Cash y exporta libros en Bitcoin Cash. Un héroe, realmente. Entonces, esto también es muy importante para el turismo. La verdad que es algo muy interesante para el turismo el hecho de aceptar Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque le facilitas la vida a tu cliente, o sea, al turista. ¿Por qué? Porque no tiene que andar pasando por ninguna cueva para cambiar los dólares, o enterarse de que si paga con la tarjeta de afuera le va a salir todo el doble porque el tipo de cambio oficial es el doble del tipo del cambio paralelo, entonces tiene que venir con efectivo y cambiarlo en cuevas. La verdad que realmente los vuelven locos a los pobres turistas con estas cosas. Es mucho más fácil llegar, simplemente cambiás en qué está nominada tu billetera, en vez de, no sé, en yenes o en yuanes o en euro o en dólares, la cambiás a pesos argentinos, pagás acá y ya está. Lo que cambiás es en qué moneda está representada el balance. En el caso de las billeteras que nosotros recomendamos, por ejemplo Electron Cash o la de Bitcoin.com o las otras que vamos a estar comentando durante el podcast, todas funcionan bien con el tipo de cambio en pesos, utilizan una especie de dólar blue, que el dólar cripto es muy similar, pero bueno, es el dólar que se utiliza para esto. Entonces, esto es una gran oportunidad para el turismo. Es realmente una muy buena oportunidad. Sobre todo porque hay mucha gente, o sea, todo Bitcoin Casher, ya en algún punto hasta se habla de criptoturismo. O sea, vos estás interesado en ir a un destino, pero por el hecho de que querés usar Bitcoin Cash, ¿se entiende? O sea, querés ir de vacaciones y tenés que usar Bitcoin Cash. Entonces, casi que tenés preferencia a destinos por el simple hecho de que aceptan la moneda que vos tenés. Entonces, realmente empuja en muchos lugares. Hasta acá, muchachos, la parte teórica, si se quiere, de este episodio. Espero que se hayan entendido muy bien las ventajas. Y a continuación vamos con la parte práctica. O sea, ok, me convenciste. ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo primero que tenés que hacer es descargarte la billetera Bitcoin.com, que la recomendamos porque bueno, es la que más linda y rápida. Es la mejor para iniciar, realmente. Si estás realmente interesado por el tema del código libre y todo esto, bueno, puedes ir a la de Electron Cash. Pero si no, puedes usar tranquilamente la Bitcoin.com. Puedes usar ambas, en realidad, si querés. Tampoco es que una o la otra, ¿viste? Pero bueno, básicamente podés o encontrarla en la Play Store, App Store o todo este tipo de cosas. O puedes bajarte la APK desde la página web de bitcoin.com. Si no, puedes ir a wallet.bitcoin.com. En la descripción de este video va a estar el link. Y ahí, básicamente, tenés que bajarte la billetera. Una vez que te bajes la billetera, primero vamos a hacer con todo lo que te podés descargar. Una vez que te bajes la billetera, tenés la opción de, si querés además, puedes bajarte otra aplicación que se llama Tienda Bitcoin Cash o Tienda BCH. También la puedes encontrar en la Play Store, la App Store. Si no, tiene una versión web que se llama pos.cash, pos.cash. Esa también la puedes encontrar, que es básicamente igual a Tienda Bitcoin Cash, muy similar, pero es un sitio web. Entonces, cuando contemos cómo configurar Tienda Bitcoin Cash, a su vez aplica lo mismo para el pos.cash. Lo que te permite es, por ejemplo, en la computadora no existe Tienda Bitcoin Cash, sino que puedes usar pos.cash. O si tu dispositivo es viejo, o no sé, tenés una tablet en tu local y no
no tiene, qué sé yo, tiene una versión vieja del sistema operativo, el que sea. O tiene una computadora. Entonces, en ese caso, puedes usar post.cash. No hace falta que te descargues la aplicación de tienda Bitcoin Cash. Es lo mismo, pero te permite no tener que estar padeciendo en algún punto las actualizaciones del sistema operativo y todo tipo de cosas. Entonces, una vez que descargamos la billetera de bitcoin.com, primero vamos a hablar de cómo configurar la billetera, luego vamos a hablar de cómo configurar estas dos herramientas que te permiten aceptar Bitcoin Cash cuando vos no estás físicamente dueño en el comercio. Entonces, te bajás la billetera, te va a aparecer un tutorial, toca omitir si querés, o léelo si te gusta. Y después tenés que tocar la opción que dice mantenerse anónimo. Esto es importante, en vez de linkearlo con, o de loguearte, o iniciar tu cuenta con Google, con Gmail. Tocar mantenerse anónimo, es mucho mejor. Entonces, luego vas a ir a la ruedita de abajo a la derecha, la típica ruedita de ajustes, configuración. Hoy está abajo a la derecha, mañana puede estar arriba a la izquierda. Viste cómo son las aplicaciones, te cambian todo lugar. Pero bueno, básicamente vas a los ajustes, a la configuración. Y luego vas a una opción que dice centro de seguridad. Luego vas a otra subopción que se llama copia de seguridad manual. Una vez que tocas copia de seguridad manual te van a aparecer tres opciones. Probablemente te aparezca mi billetera de BCH arriba, mi billetera de BTC, mi billetera de TH. En este caso vamos a hablar la de Bitcoin Cash, la de BCH, la primera, que tiene el redondito verde. Entonces, dentro de esa opción, la tocas y te van a aparecer 12 palabras. Es muy importante, esto es la llave de tu casa. Se la diste a otro, te entró a tu casa. La perdiste, no puedes entrar a tu casa. Punto final. Esto vos lo tenés que anotar de manera segura, que no esté online. O sea, no le saques una screenshot y lo subas al Google Fotos o al Dropbox o algún sistema así, o en la iCloud, todo este tipo de cosas. No hagas eso. No saques screenshot, no la escribas en las notas del teléfono, no te las guardes, no te las mandes a vos en un chat que se llama notas en el WhatsApp. No te lo guardes a vos mismo, estoy viendo. Lo que tenés que hacer es escribirlo en un papel o en algo que quieras, físico. Esto tiene que estar fuera de internet, muy importante. Claro, ya veo, viste que están tocando screenshot y se mandan la foto a sí mismos en un chat que tienen con ellos solos que se llama notas en WhatsApp y lo tienen pineado. Bueno, no hagas eso. Anotalo en un papel y guardalo. No, acá no es un momento de inventar nada. Cuando se trata de frase de recuperación no hay que inventar. Hay que obedecer y cumplir para no mandarse cagadas, básicamente. O sea, la prueba acá es saber leer y saber agarrar un lápiz. ¿Fuiste a la primaria? Sí. Perfecto. Ya sabes cómo hacer esto. O sea, si no copia los símbolos. No hace falta que leas, copia los símbolos. Sí. Copia tal cual está. Pero no le saques fotocopia tampoco, por las dudas. Sí. No inventes. No es momento de inventar nada. Entonces, una vez que anotaste tu frase de recuperación, ya está. ¿Esto qué significa? Esto es literalmente la llave de tu casa. Esto significa que si vos la compartís con alguien, esa persona tiene acceso a tu cuenta. Si vos no lo compartís con nadie, nadie tiene acceso. Si lo perdés el acceso. O sea, literalmente pensarlo como una llave de tu casa, pero una casa en la que la cerradura no hay forma de forzarla. Perdiste la llave y no puedes entrar a tu casa. O sea, puedes hacer la cantidad de copias que quieras de tu llave, pero si no tenés ninguna copia, no puedes entrar a tu casa. En tu casa tenés todo tu dinero, supongamos, en este caso. Entonces es como que, básicamente, ¿qué es lo que te permite esto? Bueno, te permite que vos solamente seas el único dueño, que nadie más tenga acceso. Es una cuestión de... Tienen que, pegarle las 12 palabras, por cierto, son 12 palabras, anótenlas en el orden que dice. No le cambien el orden, no anoten partes de la palabra, anoten las palabras completas en el orden que dicen. Esto nosotros tenemos un episodio hablando del tema de la seguridad. Si les interesa, pueden ir a chequear ahí, donde hablamos más en profundidad todo esto. Sí, y también quiero aclarar que igual en las notas del podcast vamos a estar dejando un enlace, un artículo que escribí hace un tiempo, que es básicamente cómo funciona la frase de recuperación, que es lo que estamos explicando ahora, qué representa realmente, porque también está bueno tener algún tipo de conocimiento de por qué esto es tan importante, y básicamente consejos o las mejores prácticas para poder guardarlo. Explicado dentro de todo de una forma relativamente sencilla y que cualquiera puede seguir. Entonces, ya si quedan dudas después de lo que decimos, con ese artículo deberían poder resolver la mayoría de ellas en caso de que
de que alguna cosita haya quedado suelta o quieran saber más sobre el tema, bueno, para eso está escrito. Qué lujo. Cuestión, una vez que guardamos la fase de recuperación, de forma segura y todo esto, vamos a ir a otra sección, o sea, volvemos al primer menú de ajustes o configuraciones y luego vamos a una opción que se llama preferencias. Dentro de preferencias vamos a divisas y en divisas probablemente la billetera cuando te la instalas te dice USD, o dólar estadounidense. Lo que tenés que cambiar es, si estás en Argentina, pones ARS, o sea, peso argentino. ¿Esto qué es básicamente? Esto básicamente hace que tu balance, o sea, que la billetera te muestre tu balance en vez de en dólares, en pesos. Entonces, si a vos te pagan 500 pesos, no tenés que andar calculando cuántos dólares son, sino que directamente ves 500 pesos y listo. Si estás en otro país, pones tu moneda local. Salvo que te quieras manejar en dólares, no sé, por ejemplo. O en alguna moneda extranjera. En este caso, estamos en Argentina, nos manejamos en pesos para este tipo de cosas. Puedes simplemente colocar ARS y listo. Una vez que hiciste eso, ya está configurada tu billetera de Bitcoin Cash. Listo. Ya puedes enviar, recibir todo sin ningún problema. Ahora vamos a abrir esta otra aplicación que se llama Tienda Bitcoin Cash o POS.cash. En el caso de que no tengas la aplicación, no quieras bajar la aplicación, si le quieras usar POS.cash. ¿Qué es lo que te permite esto? Bueno, te permite recibir pagos. O sea, la aplicación lo que permite es simplemente recibir pagos que lleguen directamente a la billetera que te descargaste antes de bitcoin.com del dueño. Entonces, lo que haces es recibís pagos. O sea, vos por ejemplo se lo dejás a alguien en la caja de tu comercio, ¿no? Y vos te vas, porque no sé, no estás en el comercio. Él puede recibir pagos, pero no puede enviar. Cada pago que se envía hacia la billetera, cada vez que cobra, el pago te llega directamente a vos. No va a un lugar en el medio, no, va directamente a tu billetera. Entonces, lo que le facilita esto al empleado es que él pone, por ejemplo, 500 pesos y le toca recibir. Se crea un QR, cuando el cliente lo escanea, automáticamente le dice 500 pesos, el cliente desliza para pagar y a vos te llegan 500 pesos. Punto final. Es súper sencillo y muy útil. También si tenés varias sucursales se puede utilizar. Entonces, ¿cómo lo configuramos? Bueno, lo primero que tenés que hacer es abrir la billetera, configurar los datos de tu comercio. La configurás en ARS, en peso argentino. Y en la dirección, cuando te dice dirección, lo que vas a tener que hacer es ir a tu otra billetera de bitcoin.com, abrir tu billetera de Bitcoin Cash, porque vos apenas entras probablemente te aparezcan 3 billeteras, tocas desde mi billetera de Bitcoin Cash, se te amplía, se te aparece tu historial de transacciones, todo este tipo de cosas. Y tocas los 3 puntitos. Hoy son 3 puntitos, no sé, capaz mañana son 4 o 2. Pero bueno, son 3 puntitos arriba a la derecha también. Tocas y luego vas a información de billetera. Dentro de ahí vas a tener una parte que se llama clave pública extendida o XPAB. La copias y la pones en la dirección a la que vas a recibir los pagos en la billetera en tienda Bitcoin Cash. O lo mismo en post.cash. En el caso de que no te funcione por alguna razón, bueno, tocar recibir y poner una dirección de Bitcoin Cash normal. Es como la otra alternativa. Pero bueno, cada tanto andarla refrescando para que no todos los pagos no lleguen a una misma dirección y no te puedan seguir cuánto es que cobraste. Entonces, esa es la primera opción. La otra opción es simplemente imprimir un QR, o sea, sin usar tienda BCH ni post.cash, nada. O puedes usar varias opciones, ¿no? Pero bueno, la otra es simplemente imprimir un QR. O sea, pones recibir, sacas un screenshot y lo imprimís y lo tenés ahí en tu comercio. Entonces te escanean el QR impreso y te pagan ahí. Acordate, anda de cambiar el QR cada tanto, refrescar las direcciones, poner recibir una nueva. Estos QRs en general te conviene plastificarlos para que no se rompan fácil. Y lo que tendrías que hacer es abrir un explorador de bloques. Nosotros recomendamos el de Bitcoin Unlimited. Vos en internet si pones explorador Bitcoin Unlimited te va a aparecer. Si no, vamos a dejar igualmente el link, el explorador. Y ahora explicamos por qué este explorador. Vos ahí vas a poner la dirección, la misma dirección del QR que imprimiste. De esa forma, vos vas a poder ver el historial de transacciones del mismo QR. Entonces vos a tu empleado le dejás en la computadora o teléfono o lo que sea el explorador de bloques abierto
en la misma dirección que tenés el QR impreso. Una vez que hace eso, él puede ver el historial de todas las transacciones. Por ende, si alguien paga, se entera de que están pagando. O sea, puede verificar los pagos de los clientes. También, ¿por qué recomendamos este explorador de bloques? Porque básicamente te permite ver los pagos que se recibieron en pesos y no solamente en dólares o en Bitcoin Cash o en otras monedas. ¿Esto cómo lo haces? Bueno, vas de nuevo arriba a la derecha, una ruedita o 3 puntitos ruedita o como sea que esté organizado ahora. Y luego de la ruedita vas a una parte donde podés cambiar la denominación de la moneda. Pones ARS. Entonces cada vez que te llega un pago te va a decir hace cuántos segundos. Te aparece arriba encima. Hace cuántos segundos. Los pagos, los más nuevos aparecen arriba, los más viejos abajo. Entonces te aparece el último pago, hace cuántos segundos o a qué hora. Y la cantidad en pesos. Entonces si a vos te dice, por ejemplo, 500 pesos y alguien te tiene que pagar 500 pesos, vos estás seguro que te llegaron 500 pesos, básicamente. O sea, vos empleado, que no tenés la billetera del dueño en el momento. Esa es otra opción. Por otro lado, lo que tenemos es básicamente otro punto dentro de la práctica para el comercio, ¿no? Que es cuando querés hacer la compraventa de tus Bitcoin Cash. O sea, vos capaz necesitas pesos, no BCH, para pagarle a un proveedor. Y eso podés cambiarlos a través de Local Cryptos. Básicamente recomendamos Local Cryptos porque... Bueno, básicamente Local Cryptos es una plataforma, la dirección es localcryptos.com. Se puede acceder desde cualquier navegador, no tiene aplicación, solamente, pero sí se puede usar desde el teléfono, desde el navegador del celular. Y básicamente es una plataforma que te permite comprar y vender criptomonedas, pero especialmente es útil en el caso de Bitcoin Cash. ¿Por qué recomendamos Local Crypto y no otras plataformas como por ejemplo Binance, no sé, KuCoin o algunas otras que van saliendo por ahí y que por ahí son, entre comillas, más populares? Bueno, por la sencilla razón de que, a diferencia de todas esas otras plataformas, Local Cryptos no tiene en ningún momento custodia de tus fondos. Esto significa que cuando nos registramos en Local Cryptos y creamos un usuario y una contraseña, automáticamente también nos va a dar una billetera, pero una billetera a la cual Local Cryptos no tiene acceso. Es decir, solamente nosotros con ese usuario y esa contraseña podemos acceder a ver los fondos que están contenidos. Entonces, esa es la gran ventaja. Las billeteras son no custodiales y en cualquier momento nosotros podemos retirar los fondos, incluso si cierra Local Cryptos, si hicimos el backup de la billetera, que esto está explicado en la documentación de Local Cryptos. Si cierra Local Cryptos, se borra la página, todo lo que sea. Si nosotros tenemos la clave privada, podemos agarrar cualquier programa de Bitcoin y en unos simples pasos volver a recuperar todos los fondos que nos hayan quedado en la plataforma. O sea que no es que puede cerrar y desaparecer. Obviamente esto lo hace enormemente superior a cualquier alternativa que, por ejemplo, en el caso de que cierre Binance, bueno, pito catalán, se llevaron todos los fondos de los usuarios, o en el caso de cualquier otra aplicación que funcione de forma similar. Además, y esto es algo no menor, no pide ningún tipo de identificación al registrarte, por lo cual vos no tenés que dar tu DNI, tu huella dactilar, tu examen de sangre y todas esas cosas que te piden cuando te vas a hacer una cuenta en alguna de estas plataformas digitales. Nada de eso, acá simplemente pones usuario, contraseña, correo y creo que te preguntan el sexo y nada más. O sea, después toda la información que vos compartas va a ser directamente con la persona con la cual estás haciendo la transacción. Porque esa es otra de las ventajas. Vos no tenés una sola persona, es decir, vos no transaccionás con Local Cryptos, sino que transaccionás con otros usuarios. Es decir, es un mercado donde hay libre oferta y demanda de, en este caso, por ejemplo, Bitcoin Cash. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a la parte de ofertas, pongo quiero vender BCH por pesos en Argentina y me van a aparecer una lista de ofertas, me va a decir a cuánto me pagan cada una de las ofertas mi BCH y qué métodos de pago acepta. Por ejemplo, efectivo, transferencia bancaria, alguna cuenta digital o lo que sea. Yo de todas esas puedo elegir y también me va a decir entre qué límites. Entonces, por ejemplo, puedo ir y decir, no sé, quiero vender 15.000 pesos en BCH, recibirlos en mi cuenta de banco. Bueno, yo puedo poner los BCHs en Local Crypto a través de la billetera. Una vez que están depositados, entro ahí y directamente puedo hacer la transacción con esa persona. Automáticamente yo puedo además, tener alguna especie... Esto funciona de la siguiente manera. Tiene una especie de multifirma en la cual
la transacción está garantizada. Es decir, si llega a haber algún inconveniente, o si alguna de las dos partes intenta estafar a la otra, básicamente la transacción queda en pausa, Local Cryptos interviene y en base a la evidencia que haya, por ejemplo captura de pantalla, pruebas, etc., ellos deciden para un lado o para el otro. En el 99% de los casos no va a haber ningún tipo de problema, sobre todo si tratamos siempre con usuarios que tengan buena reputación, que esto obviamente se puede ver desde la página. Y bueno, básicamente es por todo esto que recomendamos Local Crypto. Repetimos, es una billetera no custodial, no requiere ningún tipo de información personal, hacemos transacciones directamente con otros usuarios, cualquier cosa que pase, nosotros tenemos nuestra transacción protegida por el sistema de contratos de garantía de Local Crypto. Y otra ventaja que me olvidaba de mencionar es que toda la información que nosotros compartamos con el comerciante, o sea, con la otra persona con la cual hagamos la transacción, el intercambio, está completamente cifrada. Es decir, que Local Cryptos no puede ver a qué cuentas nosotros estamos haciendo las transferencias ni con quiénes estamos conversando, sino que simplemente puede ver que existió un trade, pero nada más. Si todo sale bien, esa información no se revela. La única forma en la que Local Cryptos puede ver todo ese historial de chat, por así decirlo, es si se abre una disputa. Sí. Por otro lado, volviendo un poquito atrás antes de Local Cryptos, hay una opción que tiene la billetera bitcoin.com que no salió hace mucho, salió hace unos meses. Pero bueno, si la estás escuchando en el futuro fue hace mucho. Básicamente lo que te permite es hacer billeteras multifirma o multisig. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, te permite, vos por ejemplo tenés un comercio, un negocio, con un amigo o un socio o dos socios o tres socios o la cantidad que sea. Lo que te permite la billetera es armar una cuenta en la que cada socio tiene 12 palabras. Y vos podés configurar, por ejemplo, de 3 socios, que 2 socios tengan que dar el OK para que se puedan enviar los fondos. Entonces tenés una cuenta compartida en la que se necesitan 2 personas confirmando el OK para enviar el dinero de las 3, o 3 de 3, o 1 de 3, o 2 de 5, o 4 de 5. O sea, se puede, puedes hacer infinitas variaciones. Pero esto es algo útil para comercios cuando son partes, distintas partes, y ambos manejan los fondos. Lo que te permite es que todos puedan ver los movimientos y aceptar o no los movimientos. Vos podés identificar quién es el que está. Vos te pones como un nombre. Entonces yo por ejemplo pongo Jan. Y supongamos que armamos una multifirma con Leo. Entonces tenemos Leo e Jan. Y dice, Jan quiere enviar tantos Bitcoin Cash a tal dirección. Supongamos que pusimos que los dos tenemos que dar el OK para que se envíe el dinero. Entonces lo que sucede es que Leo me tiene que dar el OK, y si él me da el OK, se envía el dinero. Entonces lo que te permite esto es reconocer quién está queriendo enviar qué, cuánto y a quién. Y darle el OK si te parece correspondiente. O sea, hablas con la persona y si te parece que está haciendo OK, o sea, está enviando a un proveedor, por ejemplo, perfecto, habilita el pago. Si no está enviando a un proveedor, está haciendo algo medio raro, bueno, no se lo confirmás. Esto está bueno, es útil para los comercios en algún punto. Y bueno, creo que no mucho más nos queda. Cualquier duda o consulta saben que lo pueden tirar en los comentarios y nosotros los vamos contestando. Y esperemos que les haya gustado este nuevo podcast. Tratamos de traer lo más práctico posible, ¿no? Entendiendo la teoría y la base de todo, pero traer un poco de practicidad está bueno. Así que esperamos que les guste, esperamos que estén aceptando ya Bitcoin Cash. Y nos vemos la próxima semana. Sepan que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, YouTube. Vamos a estar en Apple Podcast, en Anchor y creo que ninguna más, pero bueno. Esperemos que les haya gustado mucho. Muchas gracias, Leo, por tu impecable participación. Gracias, Ian. Aclaro una cosa más antes de que nos olvidemos. Obviamente hay un par de cositas que no mencionamos que quiero aprovechar para aclarar al final del podcast. Obviamente, si en cualquier parte del proceso ustedes tienen alguna duda, se pueden poner en contacto con Bitcoin Cash Argentina a través de cualquiera de los canales de contacto disponibles, tanto Telegram como por ejemplo, no sé, correo electrónico, el soporte por WhatsApp, y por ahí les van a orientar. Es un soporte que es completamente gratuito y está disponible para cualquier persona que tenga curiosidad por BCH o que quiera adoptar BCH para utilizarlo en su propio negocio.
Y también, obviamente esto no es algo no menor, hay un mapa de negocios que aceptan BCH, que está en map.bitcoin.com. Así que cualquier negocio que acepte BCH, nosotros nos encargamos de que esté en ese mapa para que la gente que utiliza Bitcoin Cash pueda ir y buscarlos y específicamente ir y hacer transacciones utilizando BCH en esos locales. Con lo cual hay otra ventaja de una nueva clientela, si se quiere, de personas que están comprometidas con BCH y que quieren utilizarlo como medio de pago. Y bueno, gente, esperemos que les haya gustado mucho este nuevo episodio y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Nos estaremos viendo. Hasta luego.